Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Marcelo Enrique Marmanillo Chacoya y el día de hoy voy a responder las preguntas del primer examen del curso de diseño estructural. Primera pregunta. ¿Cuál es la importancia del diseño estructural? Su importancia recae que gracias a este se va a poder entablar las bases y la calidad de los elementos que van a conformar la estructura, en este caso los materiales. Aparte, va a ser gracias a este el cual se le va a poder dar forma a lo que vendría siendo el esqueleto de la estructura en sí. Este esqueleto, por así decirlo, va a estar, va a ser como una proporción directamente relacionada a lo que la ciencia estructural establece. Ahora, este va a estar diseñado para poder soportar todo tipo de cargas excesivas, o al menos la mayoría, como las cargas laterales o las fuerzas laterales, que serían provocadas por algún movimiento sísmico, o las cargas gravitatorias, o sea, el peso de las columnas que tienen que aguantar de todo el edificio en sí. Y ahora, ¿cómo se complementa con el diseño arquitectónico? El diseño estructural va estrictamente ligado al diseño arquitectónico, porque a pesar de que cada uno sigue sus propias ciencias, el diseño arquitectónico va a seguir una base realista a lo que los datos estructurales establezcan, ya que como dije, el diseño estructural va a formar como el esqueleto. El diseño arquitectónico va a ser la forma final que éste va a optar, que la construcción va a optar. Siguiente pregunta. ¿Cuáles de los conceptos y criterios aprendidos en la presente unidad de diseño estructural incluiría desde ahora en sus diseños arquitectónicos? ¿A partir de qué etapa lo haría? Uno de los conceptos que yo implementaría sería la mecánica de suelos, a pesar de que no va estrictamente ligado al diseño arquitectónico, saber cómo se va a comportar el terreno en sí y las propiedades y datos que salgan de este análisis van a ser totalmente fundamentales para saber cómo la estructura que vamos a diseñar va a reaccionar a este mismo, si el suelo está totalmente apto para funcionar o va a tener que recibir ciertas modificaciones o intervenciones. Otro aspecto a considerar sería el terreno. Como arquitectos, antes de plantear cualquier propuesta, tenemos que hacer un análisis del sitio, analizar el terreno, no solo sus áreas y sus perímetros, sino el contexto cultural que lo precede, el contexto histórico, el movimiento de los vientos y sus direcciones, la ubicación del sol, detectar el norte y un montón de detalles que van más por lo superficial. Otro detalle sería el tipo de suelo y sus propiedades. Lo importante de saber qué tipo de suelo será, ya que gracias a esto vamos a poder saber el tipo de cimentación que vamos a utilizar para la estructura. Ahora, ¿en qué momento sería más apto utilizar estos conceptos? Yo creo que desde que ya somos estudiantes, porque de esta manera se nos permite fallar, por así decirlo, en cosas que todavía no comprendemos bien. Y así cuando lo implementemos de manera profesional, podremos aplicar estos conceptos con una mayor experimentación, a pesar de que no va estrictamente ligado al diseño arquitectónico. Otra pregunta sería, sobre el diseño estructural, ¿piensa usted que los conceptos aprendidos de alguna manera podrían ser un limitante a su creatividad como arquitecto? Yo pienso que no, desde mi punto de vista, porque algunos piensan que el diseño estructural, al brindarte ya una base con el que vas a tener que trabajar, es una limitante, ya que entonces vas a tener que adaptar tu diseño arquitectónico a esto, es lo que a mí me pasaba. Pero conforme vas aprendiendo te das cuenta que esto no es necesariamente así. Tú puedes utilizar el diseño estructural como parte de tu diseño arquitectónico, que este no se adapte, sino que de cierta manera sea parte de lo que va a ser el acabado final, de que sea una mezcla de los dos, de hacer que esa base, ese esqueleto, como le dije hace rato, sea parte del diseño final. Siguiente pregunta.
¿Por qué es importante realizar un adecuado estudio de mecánica de suelos en un proyecto de edificación? Es importante este documento, ya que como dije hace rato, el que nos va a brindar todos los detalles, información, cálculos referidos a lo que el terreno eh, y cómo la cimentación va a reaccionar a funcionen. De hecho, hay dos formas de clasificarlos, por así decirlo. El ETS, el estudio de mecánica de suelos, y el IMS, que a pesar de que ambos significan lo mismo, eh, uno es más una solución fija y el otro es más un acercamiento a la solución final. De hecho, aquí me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un estudio de mecánica de suelos, un MS, y un informe técnico de suelos? Y cuando estamos en la obligación de realizar cada uno de estos, como dije, siguen el mismo concepto, pero mientras que uno significa la investigación a través de un análisis, incluso una experimentación por medio de prácticas de laboratorio de cómo va a reaccionar el suelo y darte un resultado fijo, que ese es el MS. El ITS también utiliza un análisis, también sigue una metodología, también experimenta en el laboratorio, pero eh, sus resultados son más, por así decirlo, no son tan concretos, no son precisos. Es más, te pide solo un acercamiento. Un ejemplo que tengo sería, digamos, si yo quiero una casa de 3 pisos, independientemente del área que va a ocupar, ese sería un MS. ¿Por qué? Porque desde el principio ya te está pidiendo lo que quiere y te está pidiendo un resultado en específico. Pero si, digamos, yo digo, quiero una casa de 3 a 4 pisos, cuyo suma de todo el área techada no sea mayor a 200 metros. En ese caso sería un ITS, porque solo te está pidiendo una aproximación, no te está pidiendo algo, un resultado concreto. Esto es lo que yo entendí y en lo que puedo poner mis palabras. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos y subtipos de cimentación que usted conoce y cómo se clasifican según su profundidad y forma? Se dividen dos, en superficiales y en profundas. Son superficiales cuando la altura de su profundidad es de 0,40 a 4 metros de profundidad. Y después tenemos a las profundas. Primero, las superficiales se dividen de dos maneras, subdividen de dos maneras más, que vendrían siendo las puntuales y las lineales. Las puntuales vendrían siendo las zapatas aisladas, las zapatas combinadas, y zapatas medianas, etcétera. Mientras que las lineales son zapatas corridas y las losas de cimentación. Por otro lado, tenemos las profundas, que estas se dotan por cimentaciones profundas que están reforzadas están reforzadas de tal manera que la transmisión de la fuerza del edificio sea más proporcional, por así decirlo. Ahora, ¿qué consideraciones debemos tomar en cuenta para seleccionar la cimentación más adecuada en un proyecto de edificación según el tipo de suelo donde se construirá? Yo consideraría 3 aspectos, que sería el estudio geotécnico, el proyecto o el tipo de edificación a utilizar y la condicionante. De hecho, gracias a esto se va a determinar el tipo de suelo y en base a esto la cimentación. Digamos que sea un suelo rocoso, un suelo donde el estrato sea mucho más conformado por muchas más piedras de gran tamaño. En este caso se utilizaría una cimentación superficial. En caso de que sea un terreno donde sea más, por así decirlo, más suave, donde el suelo sea más fango, donde sea más arcilloso, se intentaría utilizar una cimentación mm, del tipo profunda. Y en caso de que sea, digamos, un tipo de suelo un poco más normal,
conformado por grava, conformado por piedrillas de un tamaño medio, podría ser tanto una cimentación superficial como una cimentación profunda, por así decirlo. Eso serían todas las preguntas del examen y muchas gracias. Buenas noches.